Listo. Bueno, feliz año eh, y feliz todo. Me parece a mí que siempre es muy bueno empezar con una mirada de, de las nuevas cosas. Yo el domingo estuve en un lugar diferente de mi Heredia eh, normal y eh, mm, la persona a la que acompañé pudo con votos llenar el nuevo estadio en que va a salir Heredia, el nuevo estadio de Heredia, pero le faltaron 5,000 votos para el subcociente. Y entonces parte del tema es cómo iba a marchar hacia adelante. Es decir, ya a lo que el domingo significó, no se logró, pero hacia adelante ¿qué es lo que va a hacer hacia adelante? De momento era el día siguiente, tenía que presentarse a trabajar en la universidad, porque es un profesor de universidad. Eh, pero, pero me parece que eso del futuro, de lo nuevo, del capítulo nuevo, eh, o sea, Costa Rica, yo no estaré en muchas más elecciones presidenciales, me imagino. Dios nos libre a todos, pero ¿cómo se llama? Pero ustedes, ¿de qué quieren? 10 próximas elecciones, o sea, es más, muy poquito les eché, porque ustedes tienen, digamos, en principio 20 más 40, 60, ¿no? No, muchísimas más elecciones, entonces, y muchos más futuros y muchas más cosas. Sospecho que difícilmente llegarán al siglo XXII, pero ¿quién quita que algunos de ustedes... Hey, todas esas cosas son posibles, ¿no? Y por el otro lado, estamos retomando nuestro importante y querido pasado reciente. Tenemos, para los que no la conocen, porque algunos de ustedes puede ser que no sepan, que doña Isabel Cristina es la anterior directora de la Escuela de Economía y la segunda directora ha habido 3 mujeres, pero la segunda directora de la Escuela de Economía es la profesora Isabel Cristina Araya, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes y como esta es de alguna manera la primera sesión de 2026, pues me parece que, y por eso le pregunté a don Leonardo si podía hablar de algo que no era directamente relacionado. Bueno, sí, ahora sí, ¿verdad? Lo que venimos. Eh, mm, yo puedo recordar que don Víctor Picado era el asistente de don Leonardo Garnier, que es el próximo expositor de la cátedra en la sesión del mes de marzo. Va a estar don Leonardo. Y don Leonardo era, comillas, el jefe de don Víctor. Don Leonardo era el coordinador de economía, introducción a la economía para no economistas, de las que yo era profesor, y don Víctor era el asistente. Yo no sé qué tan asistente era, pero era el asistente, era el que resolvía las cosas. Me imagino que funcionaba. Don Leonardo decía hágase, y don Víctor hacía. Luego, don Víctor quiso ir a estudiar su posgrado y me recuerdo que me ayudó a ingresar a mi oficina y estaba con un problema, y este problema algunos de ustedes tal vez lo van a tener, algunos de ustedes no les interesa un posgrado o no les interesará en su momento, pero a otros sí. Y entonces don Víctor tenía el problema del financiamiento y entonces frente a eso, una de las cosas naturales que yo le dije a don Víctor, don León, el ex ministro, el 2 veces ministro de Educación, más un montón de otras cosas, eh, eh, mm, y parece que no tenía don Leonardo para proceder en eso. Afortunadamente,
el 4 de diciembre de 2025, don Víctor defendió exitosamente en la Universidad de UTEC su, mm, su tesis doctoral y hoy lo tenemos presente. Don Víctor, ya dijimos que el tema laboral, o no sé si lo dije, el tema laboral le interesa el tema, bueno, y este es un tema laboral, el tema del desarrollo, la microeconomía aplicada, donde el tema de desigualdad le resulta muy importante. Recuerdo que alguna vez conversamos de ese tema. Eh, a mí me interesan, no vinimos a hablar de mí, pero a mí me interesan más los pobres que la desigualdad. A mí que alguien sea más alto que yo, es más, en el bus quepo más cómodo yo que el uno más alto, entonces es más alto que yo, no le veo, pero alguna gente, si alguien quiere ser jugador de básquet, es mejor que sea alto para que pueda meter la canasta. Sí, no todo, no todo está en ser chiquitillo. Eh, pero a mí el tema de la desigualdad no me enamora. Competencia de trabajo me parece, en el mercado de trabajo me parece importantísimo. La fijación de los salarios, este es un tema de ecuaciones simultáneas, porque la fijación del salario tiene consecuencias sobre las empresas, sobre los mercados y sobre las consecuencias, y los unos y los otros. Y el tema, y ya creo que mencioné dos veces el bus, no, una sola vez mencioné el bus. Bueno, ese tema, y tal vez con esto cierro la presentación. A finales del año pasado yo viajaba y estaba ahí esperando y en eso había una dama que estaba junto a una turista y estaba como motivándola de algo y como de que volviera y no sé qué. Y entonces le dijo, para la próxima ya yo voy a tener carro. Yo me imagino que cuando yo tuve la edad de ella me pareció muy importante tener carro. Pero ahora regalé el mío hace unos 4 años y no quisiera conducir. Me encanta Uber, me encanta el bus de la U que me lleva hasta Heredia. Me encanta los buses los otros buses en que puedo viajar gratis las canas, ¿no? Entonces, pero las carreteras están así y se van a poner peor. Cuando todos ustedes estén en el mercado laboral, creo que van a querer congestionar las carreteras y el tema de commuting, el tema de dónde se trabaja y cómo se llega al trabajo y cómo se regresa. Yo sentadito, y yo, si estoy vivo, iré sentadito leyendo en el bus. Entonces, pero perdón, una de las cosas que don Alexis Orozco en el curso de microeconomía me enseñó es la soberanía del consumidor. Bueno, y fue mi profesor de principios de economía, que era anual en esa época. Eh, la soberanía del consumidor es fundamental, de manera que no importa lo que yo diga, lo importante va a ser lo que ustedes digan y cómo ustedes se vayan ubicando a diferentes entornos. Pero ya hablé demasiado, Víctor, bienvenido y gracias. Don Víctor va a estar con nosotros ahora en la Escuela de Economía. Muchísimas gracias, don Juan Rafael, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, especialmente en febrero. Efectivamente, justo hace 2 meses defendí mi tesis doctoral y es un honor hoy tener la oportunidad de presentarles el último capítulo de de mi tesis doctoral, el cual titulo ¿Quién trabaja dónde? Y ahí estudio los flujos de commuting, el desplazamiento laboral y la selección en este desplazamiento laboral con datos novedosos de Costa Rica. Y nada más para agradecerle a don Juan Rafael, de hecho, así como él mencionó que don Alexis le dio principios, don Juan Rafael a mí me dio introducción a la economía en un momento donde todavía no estaba separado, como ustedes lo recibieron por allá del 2013, entonces hoy tienen la oportunidad de presentarles esto acá, es un gran honor. Entonces, gracias por estar acá. Pablo, ahora sí, ahora sí.
Sí, ahí está. Entonces, para motivar esta investigación, quiero decir que la decisión de los trabajadores de dónde ir a trabajar respecto a dónde viven y las posibilidades de ir a trabajar a otro lugar respecto a dónde viven, de manera importante limitan las posibilidades laborales y las oportunidades laborales y por lo tanto los potenciales salarios a los cuales estos trabajadores tienen acceso. Además, va a definir los costos de transporte asociados. Si se quedan en su lugar de residencia, estos costos van a ser nulos o muy bajos, pero entre más considere uno el radio de opciones de otros cantones para los cuales trabajar, estos costos asociados van a ir aumentando. Utilizo datos novedosos de Costa Rica que nos sirven como contexto para aplicar a países en desarrollo en general. ¿Por qué? Por una característica que compartimos con otros países emergentes, que es, todos los hemos sufrido en algún momento, el deficiente e ineficiente, poco desarrollado transporte público, que hace que el tiempo que pasamos viajando de un lugar a otro sea significativo. Además, a esto contribuye la baja inversión en infraestructura de transporte, que no solo ha sido baja, sino tanto la OSD como el Programa Estado de la Nación han sido insistentes en que esto ha venido decreciendo y por lo tanto profundiza el problema. Además, como país en desarrollo, son mercados donde el mercado laboral presenta un porcentaje de informalidad importante, 42% para los hombres, 48% para las mujeres. Para otros países en Latinoamérica está en el límite bajo, pero para países de la OCDE esto es bastante alto. Y esto nos lleva a situaciones donde la desigualdad salarial en el mercado laboral es bastante alta. En este contexto y con esta motivación, las preguntas de investigación que planteo y resuelvo en este capítulo son las siguientes. 1. ¿Cómo impacta la distancia los flujos de desplazamiento laboral? ¿Cómo impacta la distancia el commuting? Y si este impacto que tiene la distancia sobre los flujos difiere según el nivel de calificación de los trabajadores. 2. Estudio cómo difieren las zonas, los distintos cantones, en su capacidad tanto para atraer trabajadores de otros lugares como para retener a sus propios residentes, para ofrecerles opciones de trabajo en su propio cantón. Y tercero, estudio si existe una selección, ya sea positiva o negativa, en el desplazamiento laboral según el nivel de calificación. Entonces, utilizando estos datos de Costa Rica para contestar estas preguntas, encuentro lo siguiente, que es, respondiendo a las preguntas puntualmente, sería que la distancia efectivamente, como uno esperaría, reduce los flujos de desplazamiento laboral, pero la contribución, lo interesante, más interesante, es que ese efecto negativo es mayor en los flujos de trabajadores menos calificados. Además, encuentro que los cantones difieren en su capacidad de atraer y retener sus trabajadores, lo cual me permite documentar la concentración geográfica en el mercado laboral costarricense, y también encuentro que los trabajadores, entre mayor educación tengan, es mayor la probabilidad de que sean commuters, de que se desplacen a un cantón distinto al que residen para trabajar. Es decir, observo selección positiva en commuting, en desplazamientos laborales. Entonces, al responder estas preguntas y encontrar esto, contribuir a la literatura que utiliza modelos gravitacionales. Esto es típico estudiarlo en comercio, si ya llevaron comercio, o se utiliza para estudiar flujos de trabajadores entre ocupaciones, como lo hizo Matías Cortés y Galipoli. Matías Cortés es uno de los organizadores de la conferencia de economistas. Y también se ha utilizado para estudiar flujos de desplazamiento transfronterizos, por ejemplo, entre trabajadores que viven en Bélgica, trabajan en Países Bajos, o que viven en Países Bajos y trabajan en Bélgica, dado que es común estos flujos transfronterizos. Además, en la parte de selección, amplío la literatura, porque esta literatura ha estudiado la selección, pero en términos de migración ya sea interna en el propio país o migración internacional. En este caso, yo lo utilizo para estudiar la selección en términos de desplazamientos laborales. También me relaciono con literatura que incorpora estos costos de desplazamiento, que es la distancia de desplazamiento, en la búsqueda de empleo y cómo eso afecta las decisiones comunes en el hogar. Y en términos de política pública, también contribuyo a literatura que, por ejemplo, Agüero en el 2014, Agüero con otros, en el 2014 para el INEC utilizó el censo del 2010 para documentar patrones de desplazamiento, y Medina, Tello y Lacovitz más recientemente para el Banco Mundial
estudiaron los flujos de desplazamiento, pero concentrados en los barrios del sur de San José. Entonces, para ubicar geográficamente, ¿a qué me refiero con desplazamientos laborales entre cantones? Aquí vemos a los distintos cantones del país agrupados por región, la GAM en la región central y las 5 regiones periféricas. Y también en la parte B de este slide muestro la topografía del país. ¿Por qué? Porque esto sin duda moldea los costos de desplazamiento que existen entre distintas zonas del país. Esta es la primera estadística descriptiva que les muestro. Ya esto viene de los datos novedosos que les voy a explicar después cuáles son. Y aquí muestro por primera vez la variación en los datos, que es la que exploto y la que aprovecho para hacer tanto el análisis de desplazamientos laborales como el análisis de selección. Aquí, ¿qué estamos observando? En esta primera columna, lo que observamos es el porcentaje de trabajadores en cada cantón que residen en ese mismo cantón. Entonces, ¿qué porcentaje de los trabajadores de ese cantón pueden ser definidos como stayers, como que se quedan en el propio cantón? Luego, en la segunda parte de la tabla, lo que les muestro es el porcentaje de trabajadores que se desplazan a cada cantón, pero desde otros cantones. Entonces, claramente, esta columna y esta primera inicial nos suma el 100% de los trabajadores. Entonces, veamos inicialmente, no sé, cantones como Heredia o San José o aquí Montes de Oca, donde estamos, donde esto nos indica que alrededor de 1 de cada 4 trabajadores que tienen Montes de Oca como cantón de trabajo, residen también en Montes de Oca. Pero esto ¿qué implica inmediatamente? Que 3 de cada 4 trabajadores que trabajan en esos cantones vienen de otros lados. Hay casos todavía más extremos. Vean Belén. 9% apenas de los trabajadores residen en Belén. Eso quiere decir que 91% de los trabajadores vienen de otros cantones. Es un cantón altamente atractivo en términos de oportunidades laborales. Estos son los cantones más atractivos y aquí abajo les muestro los últimos lugares en términos de atracción para sus propios residentes. No, más bien, los últimos lugares sí, porque vean cantones como Turruares, donde casi nadie viaja a estos lugares como trabajo. 97% de sus trabajadores residen ahí mismo, cantones como Turrialba, cantones como Barba, mismo en la región Gama, en Heredia. Y ahora en la segunda parte, además de esta columna que muestra el porcentaje de trabajadores que vienen de otros lugares, lo que les quiero mostrar en la siguiente es cómo la distancia es una fricción en estos desplazamientos. Entonces, aquí estoy considerando cualquier distancia. Aquí estoy considerando simplemente que el cantón de residencia sea distinto al de trabajo. En las siguientes columnas, no solo considero distintos cantones, sino que por lo menos viajen una distancia mínima, ya sea de 10, 15 o hasta 20 kilómetros. Eso hace que entre mayor distancia sea menor el porcentaje de trabajadores que va a estos cantones, pero aún así, esta última columna, por ejemplo, nos refleja que aún considerando una distancia significativa, como pueden ser 20 kilómetros, cantones como Heredia, cantones como Belén y San José, aún 30% de los trabajadores de esos lugares vienen de otros lugares. Entonces, no solo son cantones que ofrecen oportunidades laborales, sino lo suficientemente atractivas para motivar a gente de otros cantones a viajar estas distancias. ¿Sí? ¿Me lo ayudas ahí, Leo, por favor? Ahora vamos a pasar a los datos y evidencia descriptiva. Entonces, ok, perdón. Entonces, los datos que utilizo son datos que probablemente hayan visto en algún curso o estudiado cuando ven noticias, que es la encuesta nacional de hogares, la encuesta anual del INEC, que recopila sus datos en julio de cada año. Esta es una encuesta de corte transversal. Lo novedoso y lo que me permitió contribuir en mi tesis doctoral utilizando esta base es que tengo datos de la ENAJO, pero con información geográfica a nivel de cantón. No solo para cantón de residencia, sino para cantón de trabajo también. Entonces puedo ver si estos dos son iguales o no y así definir a todos los trabajadores como commuters o como stayers. Ahí también es una base muy rica, entonces me da cuestiones de demografía, información sobre el empleo, sobre salarios, distinta información. Y la muestra específica que utilizo son los años del 2010 a 2015
me concentro únicamente en los trabajadores asalariados ocupados. Aquí no estoy haciendo estudios de desempleo, ni estoy haciendo estudios de trabajo propio. Me concentro en trabajadores asalariados ocupados, considerando todas las edades laborales, y eso me da una muestra de más de 65,000 trabajadores para estos 6 años considerados. Esto es para la información de los trabajadores. Para la información de distancia entre los cantones, utilizo datos espaciales para calcular la distancia. La distancia que calculo es la distancia euclidiana, es decir, entre centroide y centroide de cada uno de los cantones. Calculo la distancia que existe. Y esto podría pensar uno que genera ciertas limitaciones, pero afortunadamente, dado que Costa Rica se encuentra tan cerca del Ecuador, esta parte del planeta es mucho más plana, y eso hace que esta distancia euclidiana sea un muy buen proxy, una muy buena aproximación de la distancia real que existe entre los cantones. Entonces, ya, con estos dos datos, y dado que, como les mostré acá, con cantón de residencia y con cantón de trabajo, puedo definir a los trabajadores como commuters o stayers. Entonces, puedo ver aquí, presentarles una estadística descriptiva donde les muestro las distribuciones salariales para estos dos grupos de trabajadores. Y aquí podemos observar dos cosas. Una, que en promedio la distribución salarial de los commuters está a la derecha de la distribución salarial de los stayers. En promedio ganan más. Hay un incentivo detrás de ser commuter o de ir a estos lugares de trabajo atractivos. Y segundo, que la distribución salarial de stayers es más amplia, es más desigual, ¿sí? Entonces, dado esta primera diferencia que observa uno en los promedios de las distribuciones, veamos un poquito más a fondo. Y aquí igual los stayers versus los commuters, vemos la diferencia en sus promedios de salario, y detrás de esas diferencias en salarios, además de que los commuters suelen trabajar en empresas más grandes y estar en ocupaciones mejor remuneradas, la principal diferencia, observen, es relacionada a la educación. Ya sea vista como años de educación, que los commuters tienen casi 2 años y medio más de educación en promedio, o como porcentaje de trabajadores con educación universitaria. Los duplican, es casi el doble. Entonces, dado que la diferencia principal entre estos dos grupos de trabajadores es el nivel educativo, esta siguiente tabla que les muestro ahora, lo que hago es dividir a los trabajadores no entre stayers y computers, sino entre categorías educativas. Y encuentro lo siguiente. Vea, entre mayor nivel educativo, ya sea escuela o colegio incompleto, el colegio, grado o posgrado, entre mayor la educación, es más probable que trabajen en firmas más grandes, que paguen mejor, que estén en ocupaciones mejor remuneradas, pero lo que me quiero concentrar son esas filas en azul, donde muestro el porcentaje de commuter y el porcentaje de tenencia de automóvil. Y vean cómo, conforme aumenta la educación, la probabilidad de que los trabajadores trabajen en un cantón distinto en el que residen aumenta de manera importante. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Entre otras cosas, la facilidad que tienen los trabajadores más educados para asumir el costo fijo que implica comprar un automóvil y por lo tanto viajar esa distancia. Entonces, la misma distancia hace que el costo en términos de tiempo para los trabajadores más educados sea muchísimo menor. Y vean que la tenencia de automóvil para personas con posgrado es casi 85%. En el otro 15% está don Juan Rafael, que le gusta viajar en bus, pero la otra gran mayoría tienen trabajo, tienen automóvil, perdón. Entonces, viajan esa distancia, pero en un método de transporte que reduce los tiempos. Igual van a estar en empresas, pero es más directo ir en carro que en transporte público. Entonces, con esta motivación y con esta estadística descriptiva que les mostré, voy ahora a plantear de la manera más reducida, más resumida posible, el marco teórico gravitacional que utilizo para mostrarles cómo propongo pensar en qué es lo que define los flujos de desplazamiento laboral entre cantones. Construyo sobre modelos de Eaton and Colton para comercio y de Cortés and Gallipoli, que estudiaron flujos de trabajadores entre ocupaciones, y los modifico ¿para qué? Para que este modelo me explique los flujos de desplazamiento de trabajadores, pero entre cantones.
También una modificación que le hago es que los retornos al nivel de calificación, los retornos al estudio van a ser específicos para cada cantón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser el pago que me dan por educación en Belén versus el pago que me dan por educación en Turruares o en el sur del país. Y también permito que los costos asociados al desplazamiento, es decir, que los costos que impone la distancia, tengan un impacto heterogéneo sobre los flujos. Ese impacto heterogéneo va a ser según el nivel de calificación. ¿Okay? Entonces, planteo esto y estimo por separado para flujos de trabajadores calificados y no calificados, lo que me permite estudiar el impacto de la distancia en esa decisión de dónde trabajar y voy a mostrarles cómo este impacto es heterogéneo según el nivel de calificación. Y una vez controlando por la distancia entre todos los pares de cantones, también puedo aprovechar y mostrar el atractivo relativo que tienen los cantones, tanto en términos de los flujos de entrada que son capaces de atraer de otros cantones, como en los flujos de salida que envían hacia otros cantones. Entonces les voy a mostrar unos gráficos interesantes, ya controlando por la distancia que existe entre todos los pares de cantones. De manera simple, el entorno económico, ahí hay trabajadores que vamos a indexar por I y cada uno de estos trabajadores puede residir en cualquiera de los N cantones. ¿Y qué es lo que va a hacer cada individuo? Pues tomando el cantón de residencia como dado, eso no, es una decisión que no toma el individuo, sino que ya lo toma como dado, va a elegir un cantón de trabajo, cualquiera de los N cantones de trabajo, para maximizar su utilidad. Además, en términos del costo, el desplazarse a un cantón de residencia, a un cantón de trabajo distinto al de residencia, va a implicar un costo. Entonces, ese costo va a depender, o propongo que dependa de la distancia que existe entre ese K y ese J. Ese impacto va a diferir según el nivel educativo de los trabajadores considerados y asumo que trabajar en el propio cantón de residencia no conlleva costos de desplazarse. ¿Okay? Entonces, con este entorno económico, el pago que busca maximizar el individuo A está definido por este phi sub KJ del individuo I, donde los elementos en azul aumentan este pago, aumentan el beneficio potencial, y los elementos en rojo disminuyen este beneficio potencial. ¿Qué va en este phi que maximizan los individuos? Un componente PJ, que vean que ese no depende, es común a los trabajadores, no tiene un componente I, sino que es un atractivo general de los cantones de trabajo J. Luego, este es el retorno a la educación del individuo I, que es específico para cada cantón de trabajo J. El término estocástico, el match quality, que va el Z, el último Z, es el término de calidad de emparejamiento, que toman una muestra de todos los cantones y toman el máximo de todos los empleadores dentro de un cantón y después el máximo de todos los cantones para escoger. Y como un componente que disminuye este pago está la distancia o el costo asociado, perdón, que después lo defino como la distancia entre K a J. Y como les decía antes, si K es distinto a J, ese costo va a ser mayor a 1. Y si la persona se queda en el mismo cantón de residencia, sea cual sea, ese costo está normalizado a 1. Con el anterior pago, ahora podemos plantear la probabilidad de desplazarse a cualquier cantón J. Y esta probabilidad va a estar definida por la probabilidad de que el pago asociado al cantón J sea el máximo de todos los pagos a todos los cantones, ¿cierto? Y esto, después de derivarlo, puede llegar uno a esta expresión, que es una proporción del pago de J, de trabajar en J, de ir a trabajar a J, como proporción de la suma total de pagos de todos los cantones. Esto noten que yo lo puedo calcular, o lo podemos calcular por un pi k para cualquier J, pero también puedo calcular un pi kk. Entonces, tomando el pi kj como sobre el pi kk, puedo tomar esa razón, sacarle el logaritmo
y paso a esta ecuación aditiva lineal en la que tengo el log de estas probabilidades em, explicadas por componentes asociados al cantón de trabajo J, asociados al cantón de trabajo K y asociados a la distancia que existe entre K y J. Pero vean que esa ecuación 3 es todavía a nivel teórico. Esta ecuación 4 es clave porque es lo que me permite pasar de la teoría a los datos, porque esta probabilidad de KJ que planteé en la diapositiva anterior, también es igual por esa razón que escribo ahí. Ese CMT se refiere a los commuters, a la cantidad de trabajadores que residen en K, que van al cantón J, y lo divido entre la cantidad de trabajadores total que residen en K. Entonces, este PKJ lo puedo hacer el PKK también y sustituirlo en 3 y paso a esta expresión 5, ¿ok? Donde ahora ya sí tengo como variable explicativa los flujos de trabajadores normalizados por la cantidad de stayers explicados por estos componentes. Ahí se planteó el modelo gravitacional. Ahora quiero mostrarles los resultados, pero antes de llegar a los resultados ocupo hacer algo más, que es esto. Recuerden que había unos componentes asociados acá y unos componentes asociados a J. Entonces los agrupo y los defino como efectos fijos, tanto para el cantón de residencia acá, como para los cantones de trabajo J. Y el término de los costos asociados al desplazamiento lo defino como la distancia euclidiana que calculo entre centroide y centroide para los cantones, para todos los pares de cantones posibles del país. Entonces, por fin llego a la ecuación 7, donde esta sí es a la que le puedo correr una regresión utilizando los datos. Y vean que aquí tengo los flujos normalizados, los flujos de desplazamiento laboral normalizados, explicados únicamente por 3 componentes. Efectos fijos del cantón de trabajo, efectos fijos del cantón de residencia y la distancia. Y de una vez esto nos permite plantear hipótesis de lo que o lo que esperaríamos ver en las regresiones. En la distancia tiene ese negativo al frente, por lo tanto el efecto que espera uno que tenga la distancia sobre los flujos es negativo. Entre mayor sea la distancia, menor van a ser estos flujos. El W sub J es el efecto fijo para cantón de residencia, entonces entre más atractivo sea un cantón de trabajo J, es más probable que hayan flujos hacia ese J. Pero de manera opuesta, si un cantón de residencia es bastante atractivo en ofrecerle oportunidad laboral o en no permitirle salir a sus propios residentes, pues eso va a reducir los flujos desde K hacia cualquier J. ¿Ok? Entonces vamos a ver si estas hipótesis cómo se ven en los datos. Ahí está. Y este es de la parte gravitacional de la investigación. Esta es la tabla principal, donde encuentro efectivamente, tal y como lo predecía el modelo, que esta distancia reduce los flujos de desplazamiento laboral entre cantones. Pero voy un pasito más allá y la contribución adicional que hago es que, recuerden que les dije que estas ecuaciones gravitacionales las estimo por separado según el nivel educativo. Entonces, agrupo los trabajadores según si tienen educación universitaria o no, y vean que el efecto es siempre negativo, pero es casi 0.30 log points, casi 30% más para los trabajadores sin calificación universitaria. ¿Okay? ¿Y qué es el mecanismo que está detrás de esto? Para eso le mostraba la tabla que tenía la tenencia de automóvil. Entonces, sí, por supuesto, entre más distancia haya, eso afecta a todos, pero poder viajar esa distancia de manera directa en el carro disminuye un poquito ese impacto negativo. Aquí podría uno pensar tal vez que estoy agregando mucho, que estoy agregando solo universidad y no universidad. Entonces, bueno, perdón. Este resultado, antes de pasar a más desagregado del nivel educativo, vean que es robusto tanto para hombres, para flujos de hombres como para flujos de mujeres. La misma noción esta de que afecta más a los trabajadores menos calificados aplica tanto para los flujos de hombres, como se ve en la columna 1 y 2, como para los flujos de mujeres, como se ve en la columna 3 y 4, dándole robustez al resultado.
Y ahora aquí es donde les decía que desagrego más detalladamente los niveles educativos, y de hecho son exactamente los mismos que les mostraba en la tabla donde les mostraba cómo la tenencia de automóvil aumenta. Y vean que estos resultados negativos son prácticamente un espejo de la tenencia de automóvil que les mostré en aquella tabla descriptiva, donde conforme aumenta el nivel educativo, el efecto es siempre negativo, pero es cada vez menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la misma distancia, esa misma fricción, afecta de manera heterogénea según el nivel educativo, los flujos de trabajadores. ¿Ok? Vean que en estas tres tablas que les mostré, lo que estoy estimando es esta ecuación 7, pero en esta ecuación 7 no solo tenía la distancia, sino que también tenía los WJ y los R sub K. Entonces, ahora puedo, una vez controlando por distancia, visualizar cómo se distribuyen estos efectos fijos. Y llego a estos gráficos siguientes, donde, vean, muestro, como les decía, los efectos fijos de atracción, los W sub J, y los efectos fijos de retención, el R sub K. En el eje Y, estoy visualizando esos efectos fijos de cantón de trabajo. Entre más arriba estemos en este eje Y, significa que un cantón es más atractivo en términos de los flujos que es capaz de atraer de otros cantones, de los flujos hacia adentro que recibe de otros cantones. En cambio acá, les muestro el R sub K, los efectos fijos de residencia. Vean que estoy ahí graficando R sub K, no el menos R sub K. Por eso es que va de menor retención a mayor retención. Entonces, aquí entre más a la derecha estemos, significa que un cantón tiene menores outflows, menores flujos hacia afuera. Entonces ahí tengo, me gusta tener cuidado cuando digo retención, porque no es precisamente que un cantón que esté acá es que le ofrece muchas oportunidades de trabajo a sus trabajadores, sino que puede ser más entendido como le ofrece pocas posibilidades de commute out de su propio cantón, ¿cierto? Entonces por eso no le queda otra a ellos y ellas que quedarse en ese tipo de cantones. Entonces, si arriba a la izquierda, tenemos cantones, centros de trabajo altamente dinámicos. Entonces, la razón por la que está San José ahí arriba también es porque es el cantón 101, es el que dejamos por fuera para que todo esté comparado a San José. Entonces, por eso es el 00. Pero lo que nos demuestra un cantón allá como San José, ¿qué quiere decir? Que tiene altos flujos de entrada y también altos flujos de salida. Es atractivo para trabajadores de otro lado y le permite salir a trabajar a otros lugares. ¿Qué cantones le compiten a San José? No es de sorprender. Ahí uno ve arriba a cantones como Heredia, cantones como Alajuela, los cantones principales de las provincias, cantones importantísimos de trabajo como Belén y Santana, o hasta Santa Cruz en la región Chorotega. En el lado, sí. Hacia arriba, porque están los verdes y están los morados. No me terminó de quedar. Sí, de hecho, Por ahí lo dije. gracias porque no lo dije, pero sí, los azules son la región central y la verde la región las regiones periféricas. Y la razón por la que muestro ambos y los diferencios para que vean que esta pendiente negativa que se ve es igual o es muy similar para ambas. No es que es una dinámica solo de la región central o solo de las regiones periféricas. Entonces, en esta otra esquina tenemos cantones que están muy aislados, más bien. Entonces, vean, cantones como San Mateo fuera de la GAM o cantones como Barbo, Turrubares dentro de la GAM, son cantones a los que no entra mucha gente, no viene gente a trabajar a esos cantones, pero tampoco son cantones de los que salen a trabajar a otros lugares. Entonces, están aislados y a esto es lo que me refiero con documentar y vean que esto ya aquí estoy controlando por la distancia entre todos los cantones, porque esto viene de aquella ecuación 7. Aquí es donde estoy documentando lo que ya uno predice o siente, pero aquí ya se documenta econométricamente, o lo estimo econométricamente, que es la concentración geográfica que existe en el mercado laboral costarricense, en términos de los atractivos que son ciertos cantones en específico. ¿Okay? Esto es para los flujos de desplazamiento de trabajadores calificados. Y como robustez, veo que los flujos de desplazamiento para trabajadores no calificados se ve la misma dinámica. ¿Okay? Y podemos observar, vean,
aquí muestro cantones abajo también, o nombré cantones como Barba, como San Pablo, como San Isidro, porque dentro de a pesar de que estamos en la gama, dentro de una misma provincia como Heredia, en el top tenemos a Heredia y Belén, pero aquí abajo tenemos cantones como Barba, San Pablo, San Isidro, que están en la misma provincia, pero tienen realidades de mercado laboral muy distintas. ¿Sí? Y estos cantones que muestro en rojo, es que este fue el tercer o cuarto slide que les mostré, donde en aquel momento les mostré de manera totalmente descriptiva cuáles eran los cantones que recibían más trabajadores de otros cantones, y vean que coinciden con los efectos fijos que les mostré en estos dos gráficos anteriores. Tanto los cantones superiores, los más atractivos, como aquellos más aislados. ¿Sí? Entonces, lo que vimos descriptivamente lo confirmamos econométricamente. Toda esta parte que les he dado hasta ahora ha sido a nivel de flujos agregados entre cantones. Entonces, para ahora estudiar más a nivel de individuo, podemos estudiar la selección que se da en estos flujos, en flujos de desplazamiento laboral, que ya el efecto heterogéneo que vemos sobre la distancia nos sugiere que puede haber una selección en términos de nivel educativo en estos desplazamientos laborales. Entonces, ¿cómo propongo que pensemos en términos la selección a estos desplazamientos laborales? Antes de plantearles el modelo tipo Roy de manera sencilla, les planteo esta estadística descriptiva que da evidencia previa esta selección positiva que les dije que encontré. ¿Qué es lo que hago acá? De nuevo, los círculos azules son de la región, cantones de la región central, y los verdes son cantones de la región periférica, donde para cada cantón de residencia los separo entre que van a otro cantón a trabajar con los que se quedan. Entonces, para todos los cantones de residencia simplemente divido a los trabajadores entre los commuters y los stayers. Y para los commuters calculo el porcentaje de trabajadores que tienen nivel universitario. Y para los stayers calculo el porcentaje de trabajadores que tienen nivel universitario. Si ese porcentaje fuera igual tanto para commuters como para stayers, todos estos puntos deberían estar sobre la línea 45 grados. Pero vean que prácticamente en el universo de cantones de Costa Rica están por encima. ¿Y esto qué nos quiere decir? Aquí lo que tengo es el porcentaje de trabajadores con nivel universitario por cantón de residencia de los commuters. En cambio aquí tengo el porcentaje de trabajadores que tienen nivel universitario entre los stayers. Entonces, al todos estar por encima, prácticamente todos estar por encima de esta línea de 45 grados, nos indica descriptivamente que los commuters, aquellos que se desplazan a cantones distintos, es mucho más probable que tengan mayor nivel educativo, lo que evidencia de manera descriptiva esta selección positiva. ¿Sí? Sí. Por casualidad, y es muy difícil saberlos todos, pero esos dos que están sobre la línea roja, ¿se te ocurre cuáles son? ¿Recuerdas? No, debería haberlo puesto, perdón. No, pero nada Pero más sí. un poco para mostrar que hay un mundo y que hay otro. Sí. Y esos son los dos, pero nada adelante. Pero esta excepción sí no me cuesta mucho verlos, entonces voy a agregar. Entonces, dada estos datos descriptivos, ahora planteo el segundo marco teórico, que es un modelo tipo Roy. Esto viene de los años 50, Roy 1951, donde Borjas, para estudiar migración internacional, formalizó la intuición que planteó Roy en 1951. Y yo lo que construyo es sobre Chicker and Hanson en el 2005, que modificaron el modelo estándar de Roy para estudiar la migración mexicana hacia Estados Unidos. Entonces, lo modifico, porque la misma intuición se puede aplicar, pero para flujos de desplazamiento laboral, y lo modifico, construyo sobre Chicker and Hanson. Y aquí la decisión del individuo de manera intuitiva, ¿cuál va a ser? Se van a desplazar de su cantón de residencia siempre y cuando el ingreso en ese destino, ya restando los costos de desplazarse, sea mayor al ingreso que recibo por quedarme. Así de sencillo es. La decisión se va a basar en esa diferencia, en esta diferencia
monetaria en este pago, en estos pagos diferenciados, considerando, vean, los costos de desplazamiento. Eso es clave. Entonces, esta regla de decisión que vemos acá ya nos genera una cuestión teórica que podemos ir a testear a los datos. Y la predicción que nos genera es que los commuters, los que se desplazan laboralmente, presentan selección positiva según el nivel de calificación. Es decir, los commuters presentan selección positiva conforme aumenta el nivel educativo de los trabajadores. El modelo prácticamente que se resume en este slide, en esta diapositiva, donde los cantones de origen van a ser aquellos indexados por 0. Solo tenemos dos tipos de cantones, origen y destino, y los de destino van a ser indexados por 1. ¿Cuál es el pago en el origen? El pago en el origen es un nivel promedio salarial en los cantones origen, más el pago por el nivel de skill, de educación que tengan los trabajadores. Y vean que para quedarme en el origen no tengo costo de desplazamiento, entonces ahí no tengo que restar nada. Para el pago en el destino, el pago bruto es igual, un nivel base de salarios más el premio por educación, pero le tengo que restar los costos de desplazamiento. Y esto es lo que construyo sobre Chicker and Hanson, los del estudio de migración internacional de México a Estados Unidos, donde en cambio de mostrar costos que son constantes para cualquier nivel educativo, planteamos costos que son decrecientes conforme aumenta el nivel educativo, que es esta noción que viene desde la parte de gravitacional, donde, ¿por qué es que proponemos que estos costos en términos de tiempo son menores para aquellos más educados? Porque pueden viajar la misma distancia en un método de transporte que les permite viajar esa distancia de manera más rápida. Entonces hace que el pago neto, el pago neto es el pago bruto en el destino, menos estos costos que están modelados de esta manera. Entonces es esto. Entonces lo que los individuos comparan es, si la ecuación 11 les da mayor a la ecuación 8, van al destino. Si la ecuación 11 les da menos que la ecuación 8, se quedan en residencia, en su lugar de residencia. Y hay dos supuestos claves que vamos de hecho a testear empíricamente también, que es que el premio por educación es mayor en el origen. ¿Por qué ese es el caso? Tal vez les puede sonar contraintuitivo dados los cantones que son tipo destino, ¿verdad? De Belén, Heredia, pero es porque en cantones como Belén, Heredia, San José, Montes de Oca, piensen en la escasez relativa de educación. En cantones más aislados, el que ustedes tengan nivel universitario, grado o posgrado, los diferencia un montón. Entonces esa escasez relativa que tienen en cantones origen, hace que el premio sea mayor. Pero es un premio mayor sobre una base más baja, que es este otro supuesto. Vean que el nivel de productividad general en los cantones destino es mayor al nivel de productividad general en los cantones de origen. Entonces, estos dos supuestos están detrás de esta regla de decisión y de la selección positiva que vemos. Aquí estoy mostrándoles gráficamente la ecuación 11 y la ecuación 8. Esta línea recta, en la ecuación 8, es el pago en el origen y esta curva es la ecuación 11, donde tenemos ven allá, el pago en el destino neto de los costos de desplazamiento. ¿Esto cómo se interpreta? Aquí tenemos los salarios y aquí tenemos el nivel educativo, y donde la curva esté por encima de la recta, eso significa que el pago en el destino es mayor al pago en el origen. ¿Y qué dijimos que eso predice? Ya que cuando esté la curva por encima, entonces estos trabajadores de acá, los que tengan mayor nivel educativo, sí van a ser commuters, sí van a desplazarse laboralmente a otro cantón. Mientras que hay trabajadores con bajo nivel educativo para los que el costo fijo de desplazarse es muy alto, es restrictivo de hecho, y hace que el pago en el destino, en el origen, sea mayor al pago en el destino. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se queda. Y estos trabajadores de acá no se benefician del menos delta sub pi S,
porque el S de ellos es demasiado bajo, entonces no les resta lo suficiente. ¿Ok? ¿Cómo llego a este gráfico desde el modelo estándar de ROI? Para eso, quiero mostrarles esta visualización interactiva donde voy a enfatizar dos cuestiones. Voy a enfatizar cómo los costos fijos elevados afectan principalmente a los trabajadores poco calificados o menos calificados, perdón, y cómo estos costos decrecientes por nivel educativo, el pie que planteé en unos diapositivas anteriores, cómo eso hace que la selección pase de ser selección negativa a selección positiva. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente este, súper, gracias. Este gráfico donde esto es algo que tengo en mi capítulo 4, en mi working paper de Who Works Where, quién trabaja dónde. Este es el modelo estándar, ¿ok? Y aquí está selección negativa. Nótese que acá, igual, la barra roja es el pago en el destino neto de costos, pero estos costos que están aquí, el pi es el E a la mu sub pi menos el delta sub pi por S, los tiro ambos a cero. Entonces eso hace que en este caso, sea constante en cambio decreciente por nivel educativo. Entonces, cuando los costos son constantes, y vean que aquí estoy también cumpliendo ambos supuestos, el nivel de productividad y por lo tanto el nivel promedio de salarios en los cantones origen es menor al nivel promedio de salarios en los cantones de destino, y también se está cumpliendo el otro supuesto según la escasez relativa de habilidades en los cantones, donde el premio por educación es mayor en los cantones de origen que en los cantones de destino. Este es el modelo estándar de ROI de 1987, donde la predicción es predicción negativa. Pero aquí hago dos modificaciones. Una, planteo que los costos fijos sean lo suficientemente altos para que afecten principalmente a los trabajadores menos educados. Entonces vean que conforme aumento ahorita el costo fijo, la barra roja va a ir bajando. ¿Okay? Y esto hace que haya menos commuting, menos commuting, a un punto como este, donde ya nadie está commuting, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque los costos fijos son demasiado altos. Esto afecta a los trabajadores con bajo nivel educativo, y la razón por las cuales los trabajadores con alto nivel educativo se quedan en el origen y no están commuting es ¿por qué? Porque quedarles en el cantón de origen les conviene, les pagan bastante. Pero entonces aquí entra la modificación de los costos decrecientes según el nivel educativo. Entonces vean, conforme aumento este componente, lo que hace es ir curveando la línea roja al punto que, perdón, aquí déjenme bajar este. Aquí montarlo. Aquí me da, por ejemplo, aquí. Selección, ya no intermedia, sino selección positiva. Bueno, aquí se ve un poquito más verde que ahí. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Hay unos que los costos fijos tan altos son prohibitivos, no los pueden asumir, y por lo tanto se quedan en el origen, pero aquellos con nivel educativo mayor, y gracias a los costos decrecientes por nivel educativo, hace que sea más rentable ir a trabajar a los cantones de destino, a pesar de que el premio por pagar, el premio por educación es mayor en el origen. ¿Por qué? Porque lo que van a aprovechar es que el nivel de productividad en general es mucho más alto. Entonces, a pesar de que los pagos relativos son mayores en origen, es rentable ir al destino. ¿Sí? Y así es como llego. ¿Sí? Y así es como llego a este gráfico. ¿Okay? Y ahora les muestro los resultados. ¿Qué predice el gráfico anterior? Predice que conforme aumenta el nivel educativo,
la probabilidad de que sean commuters aumenta. ¿Qué se ve en los datos? Para cada año de educación, agrupo los trabajadores por años que tengan de educación y calculo la probabilidad de que sean commuters o no. Y vean que la relación es creciente. Conforme, si no terminaron la escuela, vean que la probabilidad de que trabajen en un cantón distinto al de residencia es sumamente baja. Si llegaron a terminar colegio, tal vez aumenta un poco. Ya si tienen nivel universitario, ya más de la mitad, 60%, 65% de los trabajadores con ese nivel universitario trabajan en cantones distintos a los de residencia. Y aquellos con posgrado, prácticamente 70% de ellos y ellas trabajan en cantones distintos. Entonces, de nuevo, los datos coinciden con las predicciones teóricas. ¿Okay? Pero recuerden que detrás de esa predicción teórica hay dos supuestos importantes. Entonces, podemos testearlos también. ¿Cómo? Con ecuaciones tipo Mincer. Entonces, ecuaciones sencillas donde buscamos modelar el salario por nivel educativo o por categoría universitaria, controlando tanto por edad al cuadrado y por género. Aquí lo que nos va a interesar es el nivel promedio de salarios y el beta 1, ¿okay? Para confirmar si el supuesto se cumple o no. Entonces, corriendo estas regresiones, llego a estos datos, donde en la columna 1 y 2, para cantones de origen y para cantones de destino, aquí no muestro los efectos de edad al cuadrado y género, pero están detrás. Vean, ese es el beta 1 estimado. Entonces, para los cantones de origen, para los sub-0, el premio por educación es mayor en el origen que en el destino. Pero ¿por qué no se quedan los trabajadores educados en el origen si esto es lo que se ve? Porque el mean outcome, el salario promedio en el destino, vean que es bastante mayor al origen. Esto se da tanto para skill comparados a los no calificados o menos calificados, o si lo vemos por los 4 categorías de educación, donde la referencia es la escuela o que no terminaron colegio, y se puede observar en esto, donde el premio es mayor en el origen que en el destino, pero el salario promedio es mayor en el destino que en el origen. Esto es para los cantones de región central, pero también es robusto para los cantones de región periférica, y esto también lo hago separado para hombres y mujeres y también es robusto, pero eso lo pueden ver en el working paper, cualquier cosa. Aquí no, por cuestiones de tiempo no se los muestro. Y gracias. Lo que nos lleva a la conclusión. Ahí está. Nada más resumiendo todo, ¿no? Entonces, ¿qué es al mostrarles esto de hoy? ¿Cómo fue que contribuimos? Contribuí con un modelo gravitacional aplicado a flujos de desplazamiento laboral entre cantones. Contribuí también planteando un modelo tipo ROI, pero aplicado a selección en desplazamiento laboral con costos decrecientes por nivel educativo. Y también utilizando datos novedosos, porque es la NAJO, pero con desagregación a nivel de cantón, no solo a nivel regional, como es lo típico, para testear las predicciones empíricas derivadas por ambos modelos. Y ahí encontramos que la distancia efectivamente reduce los flujos, pero afecta más a los flujos de trabajadores menos calificados. Mostramos la concentración geográfica en el mercado laboral, donde se documenta que los cantones difieren en su capacidad de atraer y retener trabajadores. Y documentamos la selección positiva, donde entre mayor sea la educación, mayor es la probabilidad de ser commuters. Entonces, esto tiene implicaciones de política pública. ¿Por qué? Porque si se redujeran los costos fijos de desplazamiento o si se ofreciera un transporte público eficiente, sin duda eso va a beneficiar a todos, ¿verdad? Que el tren funcione mejor, que los buses funcionen mejor, eso nos beneficia a todos, pero va a beneficiar particularmente más a los trabajadores menos calificados, a los cuales los costos fijos los afectan más. Y dado la concentración geográfica, también se podría promover un desarrollo regional más equilibrado para no depender tanto de
ciertos cantones en la gama únicamente. Y por transparencia, por supuesto, estos modelos son estáticos, ambos son estáticos, no dinámicos. Vean que ahí la dimensión de tiempo no la planteé, eran los datos pool del 2010 a 2005, además de que no son datos panel, entonces no puedo ver las decisiones a lo largo del tiempo de las personas. Y son modelos de equilibrio parcial, no de equilibrio general, entonces no estoy considerando, por ejemplo, otros mercados cómo interactúan con esto, como el mercado de housing, el mercado de casa y la decisión endógena de ver dónde viven o no. Y eso sería. Muchas gracias. Estupendo, Víctor, y me temo que no tendremos demasiadas preguntas, aunque se salen de... Vean que yo interrumpí, porque en una por entender y otra por lo interesante que es, y si me callo, alguno de ustedes... Buenas, bueno, muchas gracias, está súper interesante. Y a nivel personal es muy interesante el tema porque soy de Cartago, entonces el tema del transporte público es muy importante. Claro. Pero como al final usted mencionó que, bueno, no se puede controlar por qué es. Sí, ¿a cuánto de usted llegar a San Pedro desde Cartago? Antes duraba como unas 2 horas y media, nada más en la Ya primera eso vez. mata. Pero ahí viene mi segunda pregunta, bueno, mi pregunta en realidad, que es que al final usted menciona que eso es de equilibrio parcial y entonces no podemos como ver las decisiones de trasladarse ya, como de mudarse a otro lugar y toda la cosa. Yo hace poco me mudé para acá, para San Pedro, y sí se nota mucho la diferencia en muchas cuestiones. Entonces, le interesaría, tal vez, no sé si usted con toda esta investigación tiene algún insight acerca de si esa misma barrera de entrada se podría observar incluso para la decisión de mudarse o no a otro cantón, digamos. Entonces, que más bien que las personas con mayor ingreso, entonces lleguen a otro cantón y decidan mudarse y por el propio, la propia selección positiva que tienen, de que tienen más ingreso, se haga que, que esas personas estén mejor a nivel de bienestar personal por vivir más cerca, dado que tienes mayor ingreso y logró mudarse, digamos, si se observará esa misma tendencia. Gracias por la pregunta y por compartir tu experiencia de commuting y de mudanza. Lo que te puedo responder ahí es que si efectivamente se diera eso simplemente profundiza lo que ya encontramos, ¿cierto? Y lo que no mostré acá, pero puedo decir al respecto, es que el hecho de que vos te hayas mudado, eso en realidad te pone en una proporción más pequeña de la población, porque hay una pregunta de la NAJO que le pregunta a los individuos si viven en el cantón en el que vivía su mamá cuando ellos nacieron. Y ese porcentaje es como 70-80%, lo cual refleja en realidad que como población costarricense somos poco móviles en términos de nuestro lugar de residencia. Casi que lo tomamos como dado y sufrimos por tiempo el viajar 2 horas y media porque nací en Cartago y nací en Cartago, o vengo desde Heredia o vengo desde donde sea. En algún momento ya o uno se harta o uno tiene los ingresos para poder hacer esa mudanza, pero en general, aunque es una decisión endógena, creo que no juega un rol tan importante porque la gente suele quedarse en el lugar donde la mamá vivía cuando uno nació. Justo. Bueno, yo me imagino que como esta sesión duró bastante más que en las típicas, a la larga eso está afectando. Hay un tema que a mí me resulta, bueno, de aquí hay enorme cantidad de temas. Uno de los temas que le está dando vuelta, todos los que me cortan el pelo, y a mí me cortan el pelo, aunque eso no parezca razonable, cuando voy a grabar en Canal 15, normalmente voy a cortar el pelo, lo que eso quiera decir. Y creo que a nadie sorprendo con que es un nicaragüense el que me corta el pelo. Es más, ahora cambié a un lugar distinto y también de nuevo son nicaragüenses. Entonces, uno de los temas es si la ENAO dice dónde nació, debe ser muy interesante ver si hay emigración extranacional y por supuesto
como con el barbero anterior, él vino a trabajar primero en Pérez Celedón en labores agrícolas que no le gustaron y luego aprendió a cortar pelo y se fue a Heredia y ahora es el, digamos, el patrón de los varios barberos. Entonces, ha progresado notablemente y eso me parece que es interesante. Es decir, y tal vez la otra cosa es que los nicaragüenses casi no hay nicaragüenses nuevos, comillas. Eh, y el tema de educación es posiblemente los de más educación, sí salen del país, pero se van a Miami, no se vienen a Costa Rica. Los de menos, por lo menos esa sería mi conjetura, pero sospecho que la NAO no tiene ese... y además habría un problema técnico que es, si los tuviera, seguramente serían muy pocos. Entonces, la robustez de las regresiones posiblemente no funciona. Pero no sé si mientras yo dije eso alguien Una pregunta Ah, por en acá, línea, que sí. dice lo siguiente. Marcela Román, una consulta. ¿Cómo podrían cambiar los resultados si se considera la distribución espacial de la oferta de vivienda según clase socioeconómica? Es decir, hay concentración espacial de oferta de vivienda, da para ingresos medio altos y altos, pero para menores ingresos es más disperso. Marcelo, muchas gracias por estar en la presentación y por su pregunta. La respuesta que le daría iría en línea de la que le di al estudiante acá, porque si efectivamente, como vemos que las nuevas casas que se construyen en general están dirigidas a sectores de ingreso medio alto, si no es que alto, eso lo que haría es profundizar, considero que lo que haría es profundizar lo que ya observamos acá, porque entonces aquellos trabajadores que sí tienen la capacidad o tendrían la capacidad de evadir el, el costo que plantea la distancia sobre los flujos, serían igual a aquellos que ya de por sí podían comprar carro, que eran los que les afectaba menos la distancia. Entonces esta dinámica que observamos en el mercado de residencias, que como decía al final también, dado que esto es de equilibrio parcial y no equilibrio general y no incluyo en mi análisis el mercado de residencia, lo que haría es, diría yo, que profundizar lo que aquí ya encontré. Gracias, Michelle. bueno, dado que es pasadita a las 4, entonces vamos a dar por concluido. Me parece ahora, mientras iba a decirlo, yo sé de alguien que está aquí, que nació en Punta Arenas, que se mudó a La Juela, que ahora vive en Tibás, entiendo yo, que trabajó por mucho tiempo o en San José o eh, o en o en San Pedro, y que si no entiendo mal ahora tiene una casa en Los Santos. Entonces, vean ustedes un poco, y es alguien a quien yo estimo mucho y le tengo mucho respeto intelectual, pero eso nada más para ejemplificar este tema. Y tengo que entregar algo que dice: Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Víctor Picado por el valioso soporte que brindó como expositor en la conferencia titulada Aquí en Trabaja, donde evidencia de Costa Rica, en el marco de la Cátedra de Economía Alexis Orozco en el verano 2026, dado en la ciudad de San Pedro a los 4 días del mes de febrero del 2026, firmado por la directora y por su servidor, su servilleta, decimos ¿cómo se llama? En México. Muchas gracias, don Roberto. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y luego esperamos a los que todavía tengan mm, más sesiones que hacer. Los esperamos en marzo con don Leonardo Garnier. Listo. Gracias. Cuídense mucho.